mención, un premio, un regalito, un ganador, una cucarda, el nombre que quieran, que evoca la figura de Roberto Arlt, la inventiva de Roberto Arlt, la locura de Roberto Arlt, que es la rosa de cobre. El invento de Horacio González y de sus compañeros de la banda que dirigió esta biblioteca hasta hace unos años, creada para distinguir a aquellos que admiramos, que queremos y que se merecen el reconocimiento de la comunidad. Así que no hablo más y los dejo en compañía de los amigos que nos van a explicar por qué estamos acá. Bueno, ante todo quiero agradecerles a ustedes los que vinieron, agradecerle a la Biblioteca Nacional y particularmente a Juan Sasturain, que como dijo, yo voy a ser más preciso y lo conozco desde 1968 en un acto en la CNT de los Argentinos, donde yo hablaba sobre el gaucho en Hernández y en Huiraldes. Ahí estaba Juan y estaba Carlos Altamirano. Ambos los conocí en esas circunstancias. Bueno, quiero agradecerle también a mi familia, sobre todo a mi mujer, Miriam, por la paciencia de los últimos 30 años y de esta etapa, digamos así, de la producción poética que siempre repercute sobre la vida familiar, positiva y negativamente. A mi hija mayor, Laura, que está presente y que es una artista plástica, y eso me enorgullece. Y a mi hija menor, que no está, Constanza, porque vive en Barcelona y todavía el 60 no tiene un ramal a la Biblioteca Nacional, por eso no está. Y a alguien más que está por ahí, pero que no se ve porque es muy chiquitita, y que se llama, creo que, Lola. Bueno, brevemente explico por quiénes me acompañan y por qué me acompañan. Claudia Martínez, más conocida como Peto, ha dado poemas míos desde hace años en talleres literarios que ella tiene. Y bueno, le agradezco entonces la difusión en esos talleres y particularmente su fervor por el poema Papá Noel. ¡Qué polémico! Domingo Arcomano, porque trabajamos juntos en la revista creada en la Cultura Nacional entre el 80 y el 84, una época muy fervorosa y de mucha producción, y la revista circulaba ampliamente en ese momento. Y después, bueno, él dirigió otra publicación titulada nada menos que El Escarmiento, que vendía 500 ejemplares a lo sumo como impreso, y cuando la viralizó pasó a 5.000. Y bueno, y ahí me hizo un muy buen comentario del último libro, puro biógrafo y otras inconveniencias, y por eso me pareció que me gustó y me gusta que él estuviera presente. Y Oscar Conde, bueno, porque es miembro de la Academia del Lunfardo, de la Academia del Tango, y eso hace que compartamos muchas cosas en común. Pero además fue discípulo mío en el primer curso que yo dicté en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Seminario de Cultura Popular y Cultura de Masas en 1989. Y bueno, y desde ahí surgió una prolongada amistad intelectual y de otro tipo hasta hoy día. Bueno, si ustedes quieren hablar sobre mí, los dejo y me acurruco. Ok, ¿se escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos. Hace un mes aproximadamente me llamó Eduardo por teléfono. Hola Claudia, me dan un premio por mi trayectoria. Pensé en vos para leer algo en la mesa.
¿Yo? ¿Por qué yo, que soy una total desconocida?, le pregunté. Y él me respondió: porque difundiste mi obra. Y esa frase aún resuena en mi cabeza de manera tajante, justiciera, agradecida. De modo que, querido Eduardo, ese día inventaste otro premio que hoy recibo, que es al docente desconocido de lengua y literatura, y que significa estar sentada aquí hoy en este homenaje que espero que disfrutes mucho. La vida del profesor del secundario es rutinaria, es gris, es anónima, pero algunos días suceden milagros. Los pibes se callan y escuchan una buena poesía, arma infalible a la hora de llamar su atención. Y es que a veces yo entraba en un aula de Quilmes, de Sarandí o de Boedo y leía algún poema tuyo de Milladura o de las antologías que tenía. Y cuando ahora me cruzo con los alumnos y me agradecen esos momentos, entiendo que nuestra labor es quizás solo esa. No me voy a extender aquí sobre la comunicación y sobre el cliché de que la poesía no existe si no hay un lector, pero la poesía no existe si no hay un lector. O un oyente para el profesor. Y si ese lector es un adolescente, con todo lo que eso implica, o un tallerista en busca de su propia voz, se ha formado una pareja, definitiva, inquebrantable. En el taller literario siempre he tenido otro escenario. Allí puede estar el personaje con ínfulas que al llegar a una reunión dice: soy poeta. Y el otro que escribe bien y es poeta, pero no lo dice porque todavía no lo sabe. Entonces leer buena poesía los ayuda a ambos. El primero, con suerte, empieza a aplacar sus humos, a leer más, a corregir. Y el otro, aún quedándose paralizado ante lo bien escrito, se siente menos solo, menos inútil en la familia y aspira a acercarse algún día a esos buenos versos. Eso es lo que vengo haciendo desde hace 35 años, porque no se puede escribir poesía sin leer poesía de la buena. Y así como antes estaban los suplementos literarios y ahora las redes y los agentes de prensa para venderles a los lectores los éxitos editoriales en todos los géneros, yo como docente, como esos lectores son mis alumnos, siempre estuve y sigo estando para acercarles lo bueno, lo inolvidable, lo que estimula y no lo que está de moda. Así que, Eduardo, me siento muy feliz de haber difundido tu obra y eso me ha dado muy buenos resultados. La crítica suele inscribirte en la generación poética de los 60, junto con Vignosi, Spumberg, Pizarnik, Tenon, Sicardi y otros. Me remito aquí como fuente bibliográfica a la antología Los Nuevos, libro editado por el Centro Editor de América Latina en 1968. Allí los compiladores Josefina Delgado y Luis Gregorich afirman en la nota introductoria, cito: el post-surrealismo se codea con la poesía pura y las líneas sociales y coloquiales que rápidamente van dominando la producción de la novísima generación. Aceptan las contribuciones de la canción popular y de los mitos políticos. Fin de la cita. Si yo traduzco estas líneas académicas al lenguaje de un aula del secundario o de un grupo de taller de adolescentes, de adultos también, puedo recordar los cientos de miles de veces que, habiendo repartido las fotocopias de algún poema tuyo o de tus contemporáneos, escuché frases como: profe, esta poesía tiene errores, faltan las comas, después usted nos corrige a nosotros, hay errores de tipeo, etc. Y es que precisamente esa libertad, esa poesía pura, ese coloquialismo, es lo que yo quería acercarles a ellos, tan acostumbrados al canon lírico tradicional. Efectivamente, en los libros de texto del año 87, cuando yo empecé mi carrera en el Loreto de Sarandí, seguía habiendo siempre una sección de poesía que jamás le metía los cuernos a Neruda, Machado, Darío, Becker, Storni, Martí, Lugones, Mistral, Bernardes o Borges. Poetas enormes y admirados, ¿quién puede dudarlo? Pero que los pibes siempre sintieron como seres prehistóricos, inentendibles, raros, casi como si no hablaran español. Lo que muchas veces pasaba es que en lugar de disfrutar de la literatura la terminaban odiando. Y ya habían pasado más de 20 años desde los 60, y de este libro y de muchos otros. Sin embargo, esa obra no estaba en los textos escolares. Sumado a esto, yo había egresado de la carrera de Letras en la UCA, en 1984, y jamás los profesores nos habían acercado a esta poesía. Iba a poner, cuando escribí esto, nueva poesía, pero no era tan nueva, ya habían pasado casi 3 décadas. De modo que los jóvenes que accedíamos a tu obra y a la de tus contemporáneos lo hacíamos gracias a la Avenida Corrientes, a las revistas literarias, al Centro Editor
o a la guía de algún buen maestro. Y para la profe con ganas de cambiar el mundo, que yo era entonces, descubrir un tesoro siempre será algo que quiere transmitir a sus alumnos. A principios de los 90, mi maestro de taller literario, Nicolás Bratosevich, me prestó un libro llamado Poesía Argentina en los Márgenes, de Editorial El Quirquincho, donde figuraba tu poema Papá Noel, y en cuyas páginas convivías, entre otros, con César Fernández Moreno, Juana Vignosi e Irene Gruz. Asistí entonces a una poética potente, conmovedora, entrañable, visceral, y esta vez aparecían aún más en los poemas la falta de mayúsculas, de signos de puntuación, la ruptura de la sintaxis, palabras totalmente poco poéticas para los pibes, incluso alguna mala palabra, junto con la ausencia de rima. Recursos que no iban para nada en detrimento del ritmo y de la calidad, sino todo lo contrario, e invitaban generosamente a los alumnos y docentes a sacarse ese corset impuesto por la escuela y asomarse a un lenguaje poético que, lejos de ser surrealista, les mostraba claramente en su idioma español porteño o de los suburbios la respuesta a una pregunta que jamás termina de ser respondida, y es ¿qué carajo es la poesía? Entonces podíamos empezar a entender, para nada científicamente, sino de modo intuitivo, lo que venimos pensando desde chicos, los que leemos poesía, y es que la poesía se alimenta de un lenguaje sin reglas, proveniente de un mundo inconsciente, y el modo de decirlo, escribiendo entonces, será hacerlo animándose a no estar sujeto del todo a las normas de las bellas letras. Entiendo entonces ese gesto poético como la mejor y más clara teoría que puede tener un docente al intentar explicar qué es la poesía, evitando los clichés escolares tradicionales de la emoción, la subjetividad, el uso de imágenes o de recursos expresivos y palas y todo eso que, bueno, los alumnos dicen. Y entonces yo misma empecé a aprender de nuevo junto a mis alumnos que no existe la palabra poética, sino que existe la palabra en poesía, la combinación exacta y el ritmo que la sostiene. En el extremo malentendido de esto, asistimos hace un par de décadas y ahora en las redes a un fenómeno desagradable y mediocre, y es creer que todo mero juego de palabras juxtapuestas en un lindo diseño o frases cotidianas puestas en verso es poesía, tema que por suerte no corresponde a esta mesa, porque si no me pongo nerviosa. Lamento no tener ahora ese hermoso libro del Quirquincho, además inhallable, pero recuerdo el impacto que su diagramación provocaba en mí y en los alumnos. Ya desde el formato el libro era diferente, era cuadrado y más grande que lo habitual. En el centro de la página estaba la poesía y la teoría estaba en los márgenes de la hoja. Y aquí la palabra margen en su doble sentido, de estar escrita en el margen del papel y también marginada por los programas escolares y en mi caso universitarios. Aclaro que me refiero exclusivamente a la UCA, que es lo que yo conocí en esos años. Tuve de profesora Martínez Cuitiño en literatura argentina, que bueno, yo creo que habrá llegado con suerte hasta Lugones, por decir algo. Entonces, son varios los motivos para agradecerte, querido Eduardo. Tu invitación para estar hoy aquí, tu reconocimiento a mi trabajo, silencioso, pero por sobre todo que hayas colaborado en esa renovación hermosa y tan potente de la poesía argentina, escrita desde entonces, quizás también desde antes, un poquito, unos años, escrita en nuestro idioma, el español porteño, rioplatense, y en un plano personal y totalmente suburbano. Gracias por acompañarme sin saberlo a la hora de desafiar programas oficiales oxidados o en discusiones con colegas temerosos de lo diferente. Gracias por estar en muchas de mis horas de clase, de mi taller literario, estimulando a mis alumnos. Tengo unas poesías para leer de Eduardo, que si después hay tiempo. Bueno, después leemos. Dale. Yo acá vengo a hacer algo así como el sapo de otro pozo, porque no soy egresado de letras. Y me trajo la invitación de Eduardo, que es un homenaje a la amistad que cultivamos desde hace 40 años. Desde el año exactamente 81, cuando desde la revista Crear, Castellucci que la dirigía en ese momento, toma contacto con el seminario de crítica literaria Scalabrini Ortiz,
los invita a colaborar en la revista Crear. Funcionaba en una especie de depósito de muebles antiguos. Yo recuerdo un sofá donde se acostaba Abel Posada a pegar sobre el cine, al estilo de Posada. Y un día caen Eduardo, Aníbal Ford, Jorge Rivera. Piensa que el que más sonreía era Eduardo. Aníbal Ford contaba chistes al estilo Verdaguer, que se le movía un músculo de la cara. Y Rivera, con su 1,80 m por 75, no hablaba de tímido que era y se tuzaba los bigotes. Ahí empezó una relación interesante, sobre todo con Eduardo, que colaboró en la revista con varios artículos, a los que se fueron sumando de a poquito Fermín Chávez, Astesano, Murray, Guglielmino, Galasso. Esto capotó en 1984 con el retorno de la democracia. Ya no tenía sentido seguir con una revista que prácticamente era de combate contra la dictadura militar. Prosiguió nuestra amistad, nos hemos seguido tratando durante mucho tiempo, almuerzos mediante, comidas mediante. Iba leyendo su poesía de a poquito, que no era lo que a mí más me gustaba. De hecho, el coloquialismo, la literatura social, yo la tenía asociada con otra corriente, y realmente empecé a tomarle gusto a los libros de Eduardo a lo largo del tiempo. Algunos me los fue regalando con sus dedicatorias, otros los hemos ido consiguiendo en la calle Corrientes. En el 2002, en plena debacle post de la Rúa, me ayudó a dirigir la colección Letras de la Memoria de la Secretaría de Cultura, junto con Enrique Zuleta, lo cual era una convivencia muy rara, ¿no? Zuleta Álvarez, Eduardo Romano y yo, tratando de sacar 100 libros, de los cuales pudimos sacar 10. Después se terminó la gestión de Rubén Estela, que vivía aterrorizado por los tres, ¿no? Esto es la realidad con los prólogos y las propuestas. Al año siguiente pudimos editarle con una editorial de título interesante, El Calafate, que no duró mucho, pero pudimos editar Una revolución en la lectura, que tengo entendido que es la tesis de grado de Eduardo. Y continué leyendo su poesía, el último libro antes del que nos trae a esta reunión, editado por el Zuli Porfiado. Y cuando topé con puro biógrafo, digo, bueno, esto es el libro, diría, casi definitivo. Me pareció que era la profundización, la ampliación, la extensión de los libros anteriores, con una estrategia fundada en la recopilación de fotos como disparador de la escritura de Eduardo. Y digo, se parece mucho a la tragedia griega, donde en este caso la persona y el personaje se funden prácticamente en una misma situación, y son persona y personaje que el fin está determinado ya por el principio de la obra. Me ha parecido una cosa muy interesante a mí en lo particular, que no estaba acostumbrado a este tipo de poesía, de cómo a través del fotograma se va articulando una especie de film al cual le faltan un montón de fotogramas, pero que no solo cuenta la historia personal, sino que cuenta la historia del país. Es decir, este es un libro que puede ser leído como un libro de mitología, porque no hay mitos sin historia, decía Fermín Chávez. Arranca con la Argentina semirural de principios del siglo XX. Pensemos que Eduardo nace en el año 38 en Avellaneda, lugares de patrones como Barceló, Ruggerito, suburbio del suburbio de Buenos Aires. Por eso yo comencé la reseña, comentario, en realidad más que reseña del libro, con dos citas, una de Rapao y otra de un viejo amigo, muerto ya, el Gordo Fernández. Le de Rapao porque decía, saltamos a los barcos, empuñamos el timón y empezamos el viaje. El libro empieza así, empieza con un viaje que aún no ha terminado. Y el Gordo Fernández tenía una frase de cabecera que era: la vida es un viaje de ida y a mí me picaron el boleto. El Gordo era poeta de Tigre y San Fernando, frecuentador de los más odios peringundines de la zona, bebedor de vino barato, en boliches donde iban a hombres y mujeres que perdieron la fe, gran poeta también. Y la sensación que deja el libro de Eduardo es que él siente que le picaron el boleto, pero está viajando.
decolado, no, pero está viajando. Y todavía falta la parte final que termina este magnífico viaje del héroe de la tragedia griega, y para darle un punto final a toda su trayectoria poética, que yo creo que estamos en una etapa donde instituciones, no sé si la biblioteca o una universidad, pero sí a través de sus discípulos e investigadores serios que los hay, recopilar la poesía de Eduardo, la editada, la no editada y la que no quiere editar, porque a esta altura ya no es relevante lo que quiere el autor, sino realmente lo que ha producido. Falta recopilar sus artículos, su obra esencial, falta su bibliografía. Yo creo que es una tarea que los muchachos de letras se tendrían que imponer como objetivo, porque es uno de los pocos grandes que nos va quedando. Nos ha hecho conocer la cultura popular, ha desatado nudos, como señalaba acá la compañera profesora, de una docencia derrumbrada, que no es derrumbrada solo por burocracia, sino por concretos intereses políticos. Yo creo que Eduardo, con su peronismo heterodoxo, ha logrado desatar muchos de esos nudos, y yo creo que, bueno, que hay que seguir desatándolo y armando otro tipo de tejido. Yo querría leer, sí, una poesía de Eduardo, que pienso yo que lo caracteriza bastante, para terminar. Esto es de entrada prohibida, se llama Cartas. Dice: a 25 privaciones en un lejano bar de prontuariados, donde se filtra hasta el último recuerdo, te escribo en prueba de que avanza el invierno y ando solo. Te escribo mi pobreza en letra chica. Como sabrás, Malena ya no canta. Los mazos camaradas están en tus caricias. El vino para uno me avergüenza. Como sabrás, la sorda tristeza renueva diariamente su pelambre. Las calles siguen viaje y me lamento. Hoy es un día cualquiera en Buenos Aires. Quisiera una postal con tu silencio, tus migajas de risa, tantas cosas. Lo cierto es que Madame hace striptease en el mercado, que al hijo de Juan Pueblo lo encanaron, que yo vivo salteado y sufro mucho. Eso es Eduardo. Bueno, lo mío va a ser igualmente breve, y después lo vamos a escuchar a él, que a eso vinimos, ¿no? Es un verdadero honor para mí haber sido convocado esta tarde para hablar de la poesía de mi admirado Eduardo Romano, primero maestro y después, y hasta hoy, queridísimo amigo. Hace 5 años tuve la suerte de que nos acompañaran en el seminario que di en el profesorado en letras de la Alicia Moró de Justo, titulado 10 poetas argentinos vivos. Una osadía con la que pretendí rebelarme contra un canon para futuros docentes que solo parece reparar en los autores muertos. Les pedí a 10 poetas que armaran una breve antología, la cual analizábamos y discutíamos en clase con mis estudiantes, y luego iban pasando semana tras semana Diana Velesi, Jorge Bocanera, Laura Yazán, Carlos Batilana, Osvaldo Bossi y otros poetas de primerísima línea. Uno de los primeros fue Eduardo, que el martes 13 de septiembre de 2016 nos prodigó un encuentro memorable. Debe decirse que él ha sido un poeta reconocido casi desde el comienzo. En 1968 escribía sobre él otro enorme poeta y querido amigo, Horacio Salas, en su libro La poesía de Buenos Aires. Escribía esto: Eduardo Romano realizó en Entrada Prohibida, justamente de ahí es el poema que acaba de leer Domingo, ¿no?, una peligrosa experiencia de indagación porteña desde las mismas letras de tango. Peligrosa en tanto que posibilidad de hundirse en el lugar común o en la transcripción temática. Sin embargo, Romano, sigue Salas, pudo salir airoso trabajando en zonas marginadas de la poesía tradicional. A continuación, Salas citaba versos de Café de Once, poema incluido en el libro
18 poemas de 1961. Un año antes que Horacio, César Fernández Moreno había escrito en su libro La realidad y los papeles que Romano entró en la realidad por una humilde vía que todos estamos redescubriendo, el tango, la posible fusión de la poesía culta con la popular. No la pifiaba demasiado el autor de Argentino hasta la muerte. El tango era parte del universo simbólico y vital de Eduardo, tanto que en 1970, en el espectáculo Aquí no pasa nada, estrenado en el Teatrón, ¿se acuerdan? Pueyrredón y Santa Fe, se dio a conocer el tango La zorra tristeza, con música de Alberto Garralda, cuya letra era la adaptación del poema que curiosamente Domingo eligió para leer recién, el poema Cartas 2, que actualizaba el imaginario poético del tango con noticias tales como Malena ya no canta y Margot hace striptease en el mercado, y que concluía con la siguiente estrofa. La acabamos de escuchar, pero lo tenía preparado así, ¿no? A 25 y sin un mango, te escribo estas palabras al oído, pensando que estás viudo en las Antillas, borracho ante el portal de Notre Dame, desnudo entre las hijas de María, como un tango que flota por el mapa, como un tango que huyó de Buenos Aires. Medio siglo después, ya sabemos, sin embargo, que estas contigüidades entre la poética del tango y la obra de Romano son solamente uno de los elementos iniciales de su trabajo poético. Está clarísimo a estas alturas que no fue solo la poesía del tango, sino la necesidad de escribir sin complejos, utilizando la variedad del español rioplatense, ahora repito lo que dijo Peto, lo que influyó decisivamente en los poetas del 60. Heterogénea generación, quizá como todas, a la que además de Eduardo y Horacio, pertenecen Juanita Beñosi, Roberto Santoro, Susana Tenon, Marco Silver, Alejandra Pizarnik y Alberto Spumber, entre otros. El viejísimo precepto de Juan de Valdés de escribir como se habla. En este caso, el apartarse voluntariamente del español peninsular estandarizado. Para centrarnos en el artista que hoy, con justicia, premia la Biblioteca Nacional, recordemos un par de definiciones de Romano en un notable reportaje que le hizo Rolando Rebagliati para la revista Isla Negra en 2014. Interrogado acerca de su poética, respondió: esas cosas son más fáciles de decir acerca de otros que de uno, y haciendo eso me he ganado en gran parte la vida. Pero bueno, me tiro a la pileta como poeta de la palabra conversada, del diálogo, algo que nos vino, uno nunca está solo aunque se lo imagine, seguro que de Pavese, pero también del tango, de eche amigo nomás, écheme y llene, y tantos otros ejemplos. Empecé a escribir argentino, dice Cortázar, dice Romano que dice Cortázar, hacia 1950. Yo sentía que los del movimiento Poesía Buenos Aires, algunos excelentes poetas, parecían muchas veces traducidos. Y, si no se podía escribir argentino, al menos lo haría en porteño y sin tergiversar mi habla cotidiana. Sentía que en el poema, como en los mejores tangos, se podía contar de manera breve e intensa y que eso era un desafío. En ocasiones debo de haberlo conseguido, dice con modestia. Con el tiempo, sigue, las series poéticas me permitieron ampliar el relato, los momentos fulgurantes de ciertas situaciones vividas, imaginadas, soñadas, o todo un poco a la vez.
En el mismo reportaje, Eduardo hablaba sobre un elemento crucial que identifica su producción poética, la ironía. Decía, a la poesía argentina le ha faltado humor. Sus cultores prefirieron la seriedad, la gravedad, aunque estuviera hueca. Nicolás Olivari, Conrado Nalle-Roxlo, Luis Cané, César Fernández Moreno, son de los pocos en una cuerda que va del humor sutil al sarcástico. Si me dejan, me subo al carro, por lo menos por el costado del humor irónico. Sobre todo a partir de su tercer libro, no desesperen que ya termino, 3 minutos más. Sobre todo a partir de su tercer libro, Romano encontró una singularidad en su modo de expresión poética y en ella se cimentan los reconocimientos como este que cosecha hoy. Otro, no menos importante, es la inclusión de sus poemas en diversas antologías. Las menciono por orden de aparición. Buenos Aires 2x4 de Osvaldo Rosler en 1967. Los Nuevos de Josefina Delgado y Luis Gregorich en 1968. El 60 de Alfredo Andrés en 1969. Suma de poesía argentina de Guillermo Ara en 1970. Poesía social del siglo XX, España e Hispanoamérica de Carlos Altamirano en 1971. Los mejores poemas de la poesía argentina de Juan Carlos Martini en 1974. Generación poética del 60 de Horacio Salas en 1975. Esto viene en alemán ahora. Moderne Argentinische Lyrik de José Friedl Zapata, publicado en Alemania ese mismo año, 75. Antología de la poesía argentina, legendaria, de Raúl Gustavo Aguirre, en 1979. Traficando palabras, poesía argentina en los márgenes, que también mencionó Peto, de Ana Porrúa, en 1989. El 60, poesía blindada, de Rubén Chiade, en 1990. Antología del Festival Iberoamericano 97, publicada en México por Néstor Lugones y James Maloney, en 1999, el impresionante volumen 200 años de poesía argentina de Jorge Monteleón en 2010, el cine y la poesía argentina de Héctor Freire en 2011 y Antología de la poesía argentina contemporánea de Mario Buschbinder, Daniel Calmels y Cristina Madero en 2012. Por si esto fuera poco, una antología poética de Eduardo, editada en 1997, integra la colección Poetas Argentinos Contemporáneos del Fondo Nacional de las Artes. Volví a leer sus poemas para hoy. Me quedan resonando versos como estos. Me gustaría encontrarte hace 10 años. No deben arrojarse los restos del amor dentro del mundo. Sumergirse en el seno caliente de la pampa. El gato pasea por el ocio rollizo de mi hermana mayor. Me gustaría salir vivo de la vida. Gracias, Eduardo, por compartirte en tus versos con nosotros, por reescribir palabras leídas y escuchadas, reagrupadas de un modo nuevo e impensado, por cruzar en tu poesía nuestras vivencias con las tuyas. Bueno, yo voy a contarles que, primero, una cosa curiosa, porque claro, estas cosas no están armadas, surgen. Domingo lee un poema que se llama Cartas de entrada prohibida, que después se va a convertir en un tango que tiene 2 grabaciones, y que lo vamos a escuchar, porque es decir, lo están pasando ahora. Y entonces Domingo lee un texto y el de Oscar es distinto, termina distinto. Ese disco lo organiza un grupo de teatro de Rojas, y cuando están ensayando, no me acuerdo en qué teatro de Buenos Aires, me invitan para que escuche la musicalización que hicieron.
Y yo me horrorizo, le digo, sobran palabras, esto no es un tango, es un poema, hay que reescribirlo. Entonces reescribo toda una parte y le hago un final tanguero. Es decir, esta cuestión de las transposiciones es una cuestión, digo, que uno, de lo que he hablado teóricamente muchas veces, dando clase, pero ahora, con motivo de esta invitación, que tuve que releerme, cosa que no es fácil hacer, descubrí que tengo 7 libros publicados, que escribí 240 poemas en esos 7 libros. Por supuesto que debo haber escrito muchos más, pero digo, estos son los libros, los poemas que están en los libros. Es decir, que me llevó a una revisión cuantitativa y también cualitativa, es claro, de lo que había escrito, ¿no? Es decir, cómo en esos libros, los 3 primeros libros que van entre el 61 y el 65, había 62 poemas. Y ahora en los últimos libros, por ejemplo, me olvido el título de mis libros, bueno, está bien eso. Doblando el codo, hay 51 poemas, ¿no? Entonces, fíjense, 3 libros, 62 poemas, un libro, 51 poemas. Claro, los libros fueron espaciándose mucho, pero fueron espaciándose también porque los poemas crecieron. Es decir, cuando miro los poemas de aquellos libros del 60, raramente exceden, creo que ninguno excede la página. En Doblando el codo y en Puro biógrafo hay poemas de 3 o 4 páginas, ¿no? Es decir, que eso me indica, bueno, evidentemente mi manera de escribir se fue modificando. No cambió radicalmente, no creo que cambiara radicalmente, yo no lo siento, pero evidentemente hay una intensidad, diría, a lo mejor es un elogio y me da vergüenza, ¿no? Pero digo, algo que fue cambiando, que se fue modificando. Y también me pregunté, ¿cómo me puse a escribir yo? Y en realidad descubrí que no me puse a escribir. Yo no empecé escribiendo. Si cuando yo tenía 10 años, veraneaba en la casa de unos tíos en San Rafael. Era un veraneo de 3 meses, casi todas las vacaciones. Caminaba mucho. ¿Y qué hacía? Escuchaba mucho la radio y tenía en la cabeza muchas canciones, fundamentalmente tangos y boleros. Y les cambiaba las letras, imaginaba letras distintas para esos tangos y esos boleros que había escuchado. Es decir, que yo no empecé escribiendo, yo empecé escuchando. Por eso, digamos así, tengo esa deuda enorme con la canción como instrumento, digamos, de difusión de la poesía, mucho más allá, mucho más antes que la palabra escrita. Porque yo había aprendido lo que era la poesía a través de las canciones. Empecé a leer mucho después, a lo mejor cuando en 4º grado mi abuela, y no sé por qué circunstancias mágicas, me llevó a Plaza Congreso y me hizo socio de la biblioteca del Congreso. Y estaba en 4º grado. Ahí empecé a leer, la biblioteca del Congreso fue después, digamos así, estuve ahí hasta que la cerraron. Bueno, conocí allí a poetas importantes como Raúl Gustavo Aguirre, Edgar Bailey, eran director y subdirector de la biblioteca. Es decir, que mi formación letrada empezó tarde. Por eso reivindico siempre, bueno, lo último que escribí, y está todavía ahí, son solo 380 páginas sobre las canciones más populares en el periodo 1969-2002, del tango a la cumbia villera. Es decir, creo y homenajeo siempre a la canción porque es la que me acercó y la que me dijo que existía la poesía. Y creo que gran parte de la población sigue frecuentando la poesía, que la poesía no ha muerto, porque están las canciones.
Porque no es para leer, sino que es para escuchar, fundamentalmente que es para escuchar. Bueno, y también me pregunté, bueno, y yo vine a escribir, cuando me puse a escribir, algo nuevo, es decir, digo, la revisión fue no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Y sí, no voy a hacer mi autocrítica, pero sí voy a decir, bueno, descubrí algunas cosas que no se hacían en la poesía de ese momento. Evidentemente en mi poesía hay una polifonía que no circulaba. Es decir, yo en algunos de esos materiales que estuvieron circulando, no sé si los vieron, en un boletín de Poesía Hoy que hicimos en 1962 con Luisa Futoransky y Palacios More, cada uno escribió no lo que debía ser la poesía, sino lo que le interesaba o dónde se situaba y sobre todo lo que no quería hacer. Y yo hablé ahí contra los poetas líricos. Es decir, la poesía para mí no es lirismo, la poesía es ficción. Entonces, a partir de la noción de ficción, mi poesía se fue llenando de personajes. Y en esta revisión que me obligó Juan a hacer, digo, ¿cuándo empiezan a aparecer estos personajes? No están fundamentalmente en mi primer libro, 18 poemas, que todavía tiene bastante lirismo, bastantes simetrías, bastantes enumeraciones, semicaóticas, pero enumeraciones, es decir, recursos de la poesía lírica. Pero en un libro que no tuvo fortuna, Algunas vidas, ciertos amores, 1968, aunque la producción que reúne es de 1963-65. Digo que no tuvo fortuna porque lo editó el Tano Luis Mangieri, personaje entrañable y gran difusor de la poesía argentina a través de numerosas colecciones y de numerosos años, y que después de 18 poemas, que fue el único libro, digamos así, que pagué con mi pecunio, editó, bueno, buena parte de mis libros, no todos, pero buena parte de mis libros, en el periodo de la dictadura de Onganía, porque si algo nos sobra son dictaduras, ¿no? Si en general los chicos hoy hablan de la última dictadura, o hablan de la dictadura como si hubiera sido la única. El libro era de 1968, dictadura de Onganía, le allanaron el galpón a Mangieri y secuestraron la edición que había aparecido, creo que 2 meses antes. Así que prácticamente este libro, digamos así, no circuló. Y hay un poema que en realidad es una trilogía, no es un poema, para poder ver tengo que sacarme los anteojos, que se llama El vino amargo. Y yo veo ahí, digamos, como el puntapié inicial, ¿no?, de esta poesía que decía antes, polifónica, poesía dramática, en cierto modo, en la medida en que en el teatro hay, ¿no? Bueno, basta nombrar a García Lorca, digo, para dar un ejemplo, ¿no? Teatro poético. Pero esto no, es poesía que intenta ser hasta cierto punto dramática. El primer poema es La botella. Lo maté cuando estaba de espaldas, revolviendo entre humo, madera, trapos viejos. La puñalada se le quedó mordida a los riñones y el grito lo comieron unos perros que siempre venían a rondarnos. Entonces me quedé con la botella. La fui vaciando a trago lento, hasta que vino la noche y cayó como borracha. Me puse de almohada la botella. Recordaba. El muerto era otro vago, un tal Antonio, que sabía leer y escribir letras a mano. Antonio era extranjero, o algo así. Se pensaba que yo era un negro imbécil, pero él terminó pagando el vino y yo quedándome con la botella. Nunca pude tragar que anduviera callado, encontrando los mejores pedazos de alambre o aluminio, durmiendo en el rancho con la vasca. Nunca le pude perdonar sus ojos claros,
Ahora estaba muerto bajo el cielo. Yo me había tomado la botella. Las ratas seguían royendo en el silencio. Antonio. En un recodo cualquiera de la tarde, bajo el humo sudado por las fábricas que se lava en el viento, Antonio forcejea buscando recordar las manos de su madre, el olor de la casa florentina. Cuando cruzó el océano empujado, comprendió que la vida también es como un mar y que los náufragos no pueden negar su soledad ni embarcarse en el tiempo. Tirado en un paisaje que no vive, espera las horas dulces o filosas recogiendo basura. Si hay sol, cierra los pensamientos y camina frotándose las manos, silbando cosas que le pasaron o imagina. Si llueve, corre para el rancho, le grita a la vasca que da gusto encamarse bajo el techo de zinc cuando garúa, y que los gustos, ¿por qué no?, se hacen en vida. La vasca. Le dieron la noticia el rumor de las vecinas, las bandadas de niños asustados, el paso curioso de un obrero y las razones propias de la sangre. Pero no quiso salir a verlo todo. Yo no me meto en líos de borrachos, y se quedó mirando la soledad de sus palabras. La vasca tiene a Cristo entre los pechos, un retrato colgado en la pared de ya no sabe quién, que la quería, una alcancía coja, despintada. La rabiosa sirena de la fábrica viene como del sol, rompiendo el aire, a gritarle que empieza otra jornada. Entonces da de comer al cerdo, a las gallinas, prepara la leche del hijo que le dejó un marido provinciano, perdido en el fragor de la miseria, y se marcha pensando en los ojos del Antonio, tan lentos como el cielo de su pueblo, en que recién comienza la quincena. Bueno, creo que fue un punto de partida y, claro, después vinieron varios libros que no puedo comentar, y menos haciendo autocrítica. Pero, entre otras cosas, y el halago y la alegría, que significa siempre un reconocimiento, un premio, me ocurrió esto, ¿no? Esto de releerme y empezar a buscar la explicación de por qué comencé a escribir y también de por qué empecé a escribir de cierta manera, ¿no? Algunas de las cosas que quienes me acompañan hoy antes dijeron. Bueno, si ustedes quieren, charlamos. Juan quiere intervenir, a él le gusta siempre hacer preguntas. Hay preguntas de las que es difícil salir, todas esas cosas. Ya lo conozco. Escuché, no oí el último comentario. No oí el último comentario, me imagino capcioso. Preguntas de las que es difícil salir, dijo. Yo caí en Buenos Aires, total, todo el mundo hace historia, así que lo puedo hacer también. Yo caí en Buenos Aires en el 64, a la facultad de que todavía funcionaba en la calle Viamonte, el último año que funcionaba. Y Eduardo está bien, sentado, probablemente dice que en el 68 debe tener razón, porque me acuerdo de él charlando en la CGT de los argentinos, me acuerdo que él sentado amacándose en la silla, estaba así, en una silla como esta, en la CGT de Ongaro, estamos hablando, ¿no? La CGT del 68, hablando del Martín Fierro. Es decir, era una revelación para nosotros que caíamos ahí como unos pescados que no teníamos mucha cultura ¿no? Que simultáneamente empezamos a descubrir a Vallejo y todo, descubríamos a estos conversacionales, estos que hablaban
Fue una revelación extraordinaria descubrir esa poesía y después conocerlos a ellos, ¿no? Es Eduardo como parte de un grupo, el Pesado Rivera, que ya había, en aquella época publicaba poesía todavía, ¿no? El Club de los Enamorados del Viudo se llamaba el poema aquel, Eduardo. Sí, sí. Agua Jorge Viva, Rivera. Agua Viva, que fue una hoja poética. Agua Viva, sí señor, Susana Tenon, ¿no? Susana Tenon, Juan Carlos Martelli, Rivera. El Loco Viñati. Y Viñati, sí. Sí. En fin, Se imprimía. fue una revelación para era nosotros. Lo más barato. Se imprimía de un lado, de otro, y después lo doblábamos. Claro. Era una maravilla. Para nosotros fue un descubrimiento, nosotros como la generación, media generación más chicos que ellos, media generación, ¿no? Eduardo me lleva 7, 8 años, son muchísimo esa edad, ¿no? Fue muy novedoso aquello, fue muy, pero muy novedoso aquello. Y la vinculación con la música, la vinculación con la poesía dicha. Fueron los primeros discos de Hellman con el Tata Cedrón. Y Luchi, no hablamos de Luchi, ¿no? No hablamos de Luchi, que sonaba. Eduardo tiene una empatía muy, muy profunda con Luchi, que es de la generación anterior, más grande. Pero bueno, Eduardo es un emergente característico particular con su propia voz, con una continuidad de su voz desde entonces hasta ahora absolutamente reconocible. No es tan frecuente que un poeta tenga una trayectoria tan coherente, ¿no? Tan constante con variaciones, pero que es una voz muy reconocible y constante. No necesario, qué sé yo, uno dice Juarros, todos los poemas de Juarros tienen una cosa, pero no son tan frecuentes, ¿no? En el caso de Eduardo es así. Y estaba entero, más allá de las modulaciones que él marca de cambio, en cierto momento la poesía dialogada, la poesía dramática con voces distintas, hay una entonación que arranca desde el comienzo. Y en Entrada Prohibida es un poeta tan joven y es un libro extraordinario. Entrada Prohibida es un libro fenomenal, ¿no? No sé qué opinarán ustedes, pero alcanza una madurez muy rápido Eduardo como poeta. Bueno, nada, que fue deslumbrante para muchos de nosotros, él como poeta en particular, y después lo conocimos como compañero, nos asociamos a él y participamos como docentes. Yo aprendí todo lo que aprendí, lo aprendí con Eduardo, con el Pesado Rivera, con Aníbal Ford, con el Gordo Laforgue. Es decir, eran los profes y además los escritores que nosotros admirábamos y con los que mal aprendimos lo que fuimos sabiendo después, ¿no? Así que, bueno, esa continuidad. La poesía italiana, la mencionaste a Pavese al principio, ¿no, Eduardo? Sí, ¿no? sí. También eso, ¿no? Vallejo en Y Vallejo ni hablar, ¿no? Pero Vallejo primero lo leímos lo descubrimos en Hellman antes de que Tuñón dijera que estaba, ¿no? Sí. En Gotán está Vallejo, claro, en violín ya está Vallejo, que Tuñón no lo ve, claro. Tuñón en Hellman se ve a él, ¿no? Bueno, yo voy a leer otro poema porque los cuenta lo que quieren. Lea. Discusiones ocasionales con algunos versos ajenos. Tiene 2 citas la sección, una de Mario Trejo, la palabra no muerde, el que muerde es el poeta, y otra de César Fernández Moreno, pero los poetas son palabreros, no les pidan hechos, sino palabras. Bueno, y ahí hice esas discusiones ocasionales, en realidad son parodias de varios poetas, diríamos así, famosos, ¿no? Y en un caso es la sonatina de Rubén Darío. Y lo de Nica es por nicaragüense, claro, porque... A mí no me vengás, leído Nica, con que la princesa está triste y no sabe por qué. ¿A quién convencerás que por ser golondrina, que por ser mariposa, se rajó del palacio, abandonó los tules, las joyas, los brocatos, la ristra de criados y el tendal de doncellas que la lustraban toda, desde el mate a los pies? Nada de eso, Rubén. Se fue con un palurdo que le batió otro verso despojado de rima,
pero le puso ritmo debajo del ciprés, hasta dejarla exhausta. Estaba tan divina. Se lo hizo de nuevo, se lo hizo otra vez. Y ya qué le importaba el feliz caballero que te adora sin verte, tirada sobre el pasto, otra vez, otra vez. Ahora el hada madrina, si es piola, como creo, tendrá que remontarlos a las playas doradas del turismo Cancún, a disfrutar de tragos, de falopa surtida, de shopping y confort. Para que entiendas esto, yo debo confesarte que Roosevelt no sabía español ni te leyó, y a los cachorros sueltos les propinó patadas, torturas, y si era necesario, los desapareció. También es una afirmación que me pone contenta como mujer. ¿Qué generación, la del 60, que tuvo presencia femenina tan importante? Juana Viñosi, Susana Tenon, Alejandra Pizarnik. No suele ocurrir en la historia de la literatura argentina eso. ¿Qué me contás de eso? Bueno, en mi caso, y esto es, digo, coincido con lo de las voces y la polifonía, hay varios poemas, sí, puedo leer después alguno, en que la voz poética es femenina. Sí, lo sé. Esto no era común en la lírica. No. En la lírica todo se trataba de subjetividad, es decir, nadie salía de su propia voz. A ver si me caigo. Pero vos, ¿cómo pensás que hicieron esas...? Eso es una gran pregunta que nos hacemos las mujeres en general, de cómo se abrieron camino esas mujeres en un mundo tradicionalmente de hombres, como es la literatura. Bueno, yo creo que estaba empezando a transformarse ese mundo. La transformación de estos lazos y de estas relaciones sociales tardan mucho, ¿no? Sí. Hoy nos asombramos de lo que pasa con los femicidios, etcétera. Bueno, esto se va a cambiar, pero va a cambiar dentro de mucho tiempo. Sí. Dentro de mucho tiempo. Es decir, yo lo explico siempre y sobre todo para los sectores más humildes por una razón, digamos, ¿no? Es decir, es la pelea del más fuerte contra el más débil. Pero es lo mismo que pasa en la sociedad. Los que más sufren son los más débiles. Es la misma historia, ¿no? Es decir, es una historia que nosotros pensamos que se iba a transformar simultáneamente. Que las dos cosas iban a cambiar. Sí. Bueno, ahora se está tratando de modificar una, ¿no? Y eso va a llevar mucho tiempo. Y seguramente va a depender de otros cambios, y si esos cambios no ocurren, no va a transformarse nunca. Es cierto. Siempre los más fuertes van a imponerle ese poder a los más débiles. Y en el caso de hombres o mujeres pasa esto, digamos, ¿no? Y me refiero a la fuerza física, ¿no? Claro. No a la fuerza intelectual, porque ya sabemos que en eso estamos iguales o a veces peor. Nos hacen pasar vergüenza. No, ¿vos querías que leyera La Loca? Sí. Y bueno, como no le voy a dar la razón al director de la Biblioteca Nacional. Por favor, diga. El otro día se la escuché decirla de memoria a Vicente Muleiro. La acordaba entera. Vicente le dijo, vamos a hablar con Eduardo Romano, le vamos a dar una cosa de coro. Romano, Qué bárbaro, yo no me acuerdo nada de la memoria. Es un poema de Entrada Prohibida, 1962. Me decían, sentate al lado de la loca y dale cuerda. La loca a todas horas destrozada, y después, si existe algún después, bajo las ruedas, dibujaba muñecos en el vidrio, cantaba letras sucias, daba pena. Me decían, recitale a la loca tus poemas.
La loca consumía el café más amargo con leche y apagado. Se sonaba los huesos traqueteados en camas informes o en baldíos. Se daba una medida de esperanza. Sentada en un rincón, lucía las bananas podridas del sombrero, un perfume bien rancio, recocido, su careta de humo, su cuello pergamino. Me decían conversar con la loca de la vida en Orsay, de su hijo roto. La loca masticaba estampitas lentamente, preguntando si el sol seguía afuera o lo habían llevado en bandeja hasta su cuarto. Me decían con guiños, por lo bajo, explicarle a la loca que está muerta. Bueno, llegó el momento. No nos va a creer. Bueno, tengo el orgullo, el honor, el gusto de entregarle a Eduardo esta distinción, Rosa de Cobre 2021, al poeta Eduardo. Un poema donde habla Roberto Ar, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido, a ustedes por haber participado, a Juan por haberme invitado y bueno, la poesía no cesa, ahí tengo como cerca de 40 poemas. Como seguramente van a ser poemas póstumos, les digo que esperen. Que no se apuren. Bueno, gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.